¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente adorando a nuestro Dios. Y sabes, en el Salmo 77:14 dice lo siguiente: Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y es por eso que este día buscamos adorarle. Y sabes, no es solamente algo de un domingo, es algo de cada día, de toda tu vida. Así es que yo te invito en este momento que nos acompañes en adoración, en esa adoración en espíritu y en verdad, que es la que le gusta al Padre. Vamos a cantar este que se llama El Dios que adoramos. Tú, Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Aleluya. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres ese Dios maravilloso y poderoso. En ti confiamos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres, Señor, sobre todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria, el honor y el poder por siempre. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para
adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Canta con nosotros. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Señor, porque eres asombroso, eres grande, eres digno de todo honor y gloria. Amén. Imagínate estar delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, dispuesto a recibir de ti adoración. Y dentro de ese canto que tú le dieras, Él reconocería tu voz. No importa cuánta gente haya ahí, Él sabría quién eres tú. Ven, cantemos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes.
Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Sí, Señor, todo lo que existe te pertenece, nuestras vidas, nuestro corazón. Todo es tuyo para ti, para tu honra y tu gloria. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Así es, mi Señor. Todo lo que existe es por ti y para tu gloria, Señor. Amén. ¿Qué tal, querida iglesia? Pues es una bendición que podamos estar de nuevo conectados para adorar a Dios, para poder escudriñar su palabra. Y pues seguimos en este tiempo de prueba, seguimos en este tiempo de cuarentena. Y pues esperamos que todos en sus casas estén muy bien, que pues Dios esté obrando, que Dios esté pues llenándonos de paciencia, de sabiduría, de enseñanzas, que podamos estar cada vez más unidos como familia y que pues este tiempo sea un tiempo en que aunque estemos en prueba, pues podamos también conocer más a Dios, podamos ser perfeccionados por nuestro Señor
y que entendamos que la vida no se detiene, esto es algo pasajero, esto es algo que el Señor pues está permitiendo por una razón y que, como dice la palabra, pues todo nos ayuda para bien. Entonces vamos a ir a la palabra esta mañana. Hace una semana pues estábamos celebrando de una manera diferente la Pascua, la resurrección, todo eso que pues da fundamento a nuestra fe, que es el pilar de lo que creemos, de lo que somos, de nuestra esperanza. Y precisamente estaba meditando durante esta semana que pues hay muchas maneras en las que hemos celebrado la resurrección, y yo creo que la manera en la que celebramos la resurrección este año va a ser una en que vamos a recordar toda la vida ese momento, ese domingo de resurrección que no pudimos estar juntos, que no pudimos reunirnos como lo hacemos cada año a las 6:30 de la mañana, todos vestidos de blanco, pero al final de cuentas va a ser un momento que vamos a recordar porque por la situación en la que estábamos, y precisamente quiero que escudriñemos la palabra un poco referente a eso, y el tema de esta mañana lo he titulado La pandemia a la luz de la resurrección. Entendemos que Dios está obrando en medio de este tiempo y entendemos que es Dios el que está pues gobernando el mundo. Entendemos que nada escapa del control de Dios, y como decía, si la resurrección es el fundamento de nuestra fe, entonces todo lo que sucede en nuestra vida como personas de fe, tenemos que verlo a la luz de la resurrección. Y vamos a estar escudriñando la palabra en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 15, donde precisamente habla de la resurrección de los muertos. Y el contexto de esta carta en general habla de Pablo escribiéndole a una iglesia que estaba un poco distraída, una iglesia que se había desenfocado, que había perdido el rumbo, que estaba buscando más los dones que el amor, y por eso escribe el capítulo 13, que estaba buscando las lenguas, que estaba buscando el ser mejor o sentirse mejor que otros. Pero también le escribe a una iglesia que se estaba dejando influir por ideas erróneas y por ideas contrarias a la palabra y contrarias a lo que ya había sido predicado. Y una de esas ideas contrarias era que la resurrección de los muertos no era real. Y por eso Pablo escribe. Y en el capítulo 15 podemos ver, vamos a estar estudiando los versículos 12 al 26. Y dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y la cuestión es esa, que ya había infiltrados dentro de la iglesia de Corinto que estaban negando que no solamente la resurrección de Cristo, sino la resurrección postrera de los creyentes. Y la cuestión con esto es que nuestra fe, como les comento, está fundamentada no solamente en la muerte o no solamente en las enseñanzas de Jesús, en el que fue bueno, el que es Dios, sino que nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Cristo. Y la cuestión es que tenemos que comprender y recordar constantemente que si Jesús resucitó, y es lo que vamos a ver más adelante, nosotros vamos a resucitar. Y por eso podemos estar tan confiados y tan seguros en esta vida, porque sabemos que lo que vivimos aquí, que la experiencia que tenemos en la tierra no es la experiencia final, no es lo que nos espera para toda la eternidad. Es increíble porque cuando Adán peca, y más adelante vamos a ver cómo Pablo usa la comparación entre Adán y Jesús, pero en el principio, cuando Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, Dios los saca del huerto, y cuando los saca por una razón muy específica, y es que dice Dios, voy a sacarlos porque no sea que alarguen su mano y tomen el fruto del árbol de la vida y no mueran.
Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que muchas veces vemos la muerte como un castigo, vemos la muerte como algo que vino a consecuencia del pecado, y en un sentido es así. La muerte espiritual es lo que viene a consecuencia del pecado por estar separados de Dios, ¿no? Pero la muerte física, que es lo que vamos a estar viendo un poco en estos versículos, la muerte física la debemos de ver como un regalo de Dios. Y tú podrías decir, ¿por qué un regalo? ¿No? Ya se volvió loco de estar tanto tiempo en su casa sin ver a otros, ¿no? Y no, cuando lo vemos a la manera bíblica, entendemos que la muerte física, el hecho de que nuestro cuerpo deje de existir en algún punto de tiempo, de historia, es un regalo de Dios. Porque solo imagínate que Adán y Eva hubieran comido del fruto del árbol de la vida y que eso hubiera hecho que sus cuerpos se volvieran inmortales, que sus cuerpos no envejecieran, que sus cuerpos no dejaran de funcionar, como lo hace cuando morimos. Pero imagina no morir, pero vivir con pecado. Imagina no morir, pero vivir con dolor. No morir, pero vivir con tristeza. No morir, pero vivir con preocupación. Imagina una vida eterna, pero con la llaga del pecado. Imagina una vida eterna con el suplicio de la preocupación, de la ansiedad, de la tristeza, del dolor, de la enfermedad. Imagina una vida eterna sin poder estar cara a cara con Dios. Por eso Dios nos regala la muerte física. Porque la muerte física en Cristo es el primer paso para la vida eterna. Y si Cristo resucitó de los muertos, entonces tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo, que hemos creído, podemos saber, podemos estar 100% seguros que vamos a abrir los ojos cuando nuestro cuerpo termine, cuando nuestro cuerpo deje de funcionar. Vamos a abrir los ojos a la realidad eterna de nuestra existencia real con Cristo Jesús. Y por eso Pablo decía, ¿cómo es que se está predicando que los muertos no resucitan si Cristo resucitó y es en lo que basamos nuestra vida, en lo que basamos nuestra fe? Lo que hacemos, lo hacemos porque Cristo resucitó. Cada uno de los discípulos salieron con valentía a predicar de Jesús. No solamente porque Jesús fuera un buen maestro, o no solamente porque Jesús hiciera milagros, o alimentara personas, o sanara enfermos, o resucitara incluso muertos. Los discípulos, cada uno de ellos salieron a predicar, empezando por Pedro en el día de Pentecostés, porque vieron a Cristo levantado de los muertos. Porque vieron a Cristo en un cuerpo glorificado. Porque lo vieron, lo tocaron, lo abrazaron, lo besaron, comieron con Él, se rieron con Él. Me encanta lo que pasa en el camino de Emaús, donde dos de sus discípulos, que no eran los principales, pero eran de parte de sus discípulos, van caminando y se encuentran con Jesús sin reconocerlo. Y Jesús les empieza a hablar y les empieza a predicar. Dice que les predicó todo el Antiguo Testamento, se lo resumió de modo que apuntara hacia Él. Y es en el momento en el que ya llegan al lugar donde iban a Emaús, que estaba cerca de Jerusalén, y le dicen a Jesús, no te vayas, aún sin saber que era Jesús. Le dicen, quédate con nosotros. Y están empezando a comer, y Jesús parte el pan, y es increíble porque por la manera de partir el pan, ahí en ese momento son abiertos sus ojos espirituales, físicos, y reconocen a Jesús. Y lo que dicen después, porque cuando lo reconocen es increíble, Jesús desaparece, y lo que dicen después es lo más maravilloso. Le dicen, ¿no ardía nuestros corazones mientras nos hablaba? ¿No ardían dentro de nosotros nuestros corazones mientras Jesús nos predicaba? Y en ese momento, no sabemos a qué iban a Emaús, pero en ese momento se regresaron a Jerusalén y le dijeron a los discípulos, a los 12,
hemos visto al Maestro, el Señor está vivo. Y a partir de eso Jesús se fue apareciendo hasta el momento en el que fue ascendido al cielo. Y es gracias a eso, a que ellos vieron a Jesús resucitado, que tú y yo hoy podemos creer. Todo lo que hacemos, la historia del cristianismo, con sus altas y bajas, con sus guerras y sus tiempos de paz, todo el tiempo después de que Jesús resucitó y ascendió, la historia ha estado marcada por el momento en que Jesús resucitó. Y por eso Pablo le dice, ¿cómo es que se está predicando de que no hay resurrección de los muertos si Jesús resucitó? Y en eso está basada nuestra confianza. Y es lo que nos diferencia de cualquier religión, de cualquier creencia, de cualquier filosofía, de cualquier corriente de pensamiento. Ningún otro asegura y afirma con tal veracidad el hecho de que su líder o su profeta o su Dios haya resucitado. Los únicos que lo podemos hacer con las pruebas somos nosotros, los cristianos. Y no porque nosotros en sí tengamos la verdad absoluta, sino porque la Biblia, que ha sido demostrada de muchas maneras, lo dice. Ahí dice, Jesús se levantó de los muertos. La piedra fue movida y Él salió. Y yo creo que Él salió aún antes de que la piedra se moviera. La piedra no es una señal para Jesús. La piedra removida es una señal para nosotros, los seres humanos. Era un momento que era necesario, era un acto necesario, no para que Jesús saliera, porque Jesús podía atravesar paredes y todo eso. Era un acto necesario para que las mujeres entraran y se dieran cuenta que ahí no estaba. Dios, las cosas que hace, las hace para su gloria, pero pensando en nosotros. Y la resurrección de Jesús es para su gloria, para la gloria del Padre, pero para nosotros. Jesús no necesitaba morir, no necesitaba resucitar, pero lo hizo para nosotros, para ti y para mí. Y por eso Pablo dice, no es posible que ustedes estén aceptando la idea de que se predique dentro de la iglesia de Cristo que la resurrección de los muertos no es real. Dice, si yo me imagino que hubiera podido decir eso Pablo. Yo, Pablo, vi a Jesús resucitado. Y no una vez, no una vez, muchas veces. Porque la Biblia dice que Él se fue 3 años a Arabia. Y da a entender que ahí recibía enseñanza del mismísimo Señor Jesucristo, resucitado. No sabemos lo que vivió Pablo, pero fue increíble. Y por eso dice, no es posible. Ahí está puesta nuestra esperanza. Y después dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y después dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que si Jesús no resucitó, entonces no hay redención. Y tal vez has escuchado este término, tal vez no. La redención es un término teológico que usan los teólogos, pero es un término que viene aquí en la Biblia. Pablo lo usa mucho, habla sobre la redención. Y la idea de la redención, que es de la palabra original, que es exagorazo en griego, es comprar algo en el mercado y sacarlo, llevárselo. Y en casos muy específicos, la idea se relacionaba con comprar un esclavo en el mercado, porque en esos tiempos la esclavitud era permitida y incluso muchas veces bien vista. Y la idea era comprar un esclavo, pero no para quedárselo, sino para darle la libertad. Entonces Pablo usa esa idea de la redención en numerosas ocasiones para decir, Cristo viene a la tierra, efectúa el sacrificio, resucita y de esa manera nos compra con el precio de su sangre y nos da total libertad.
Pero la idea que está dando Pablo aquí es, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Entonces nuestra predicación es vana. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, no hay salvación. Si Cristo no se levantó de los muertos, no hay sentido de por qué creer en nada de lo que dijo, en nada de quién dijo ser, ¿sí? Porque la muestra de quién es Jesús no está en sus milagros, no está en las sanidades, no está en la alimentación de los 5,000 o de los 4,000, sino la muestra de quién es Jesús verdaderamente es la resurrección. ¿Y qué tiene que ver esto con la pandemia que estamos viviendo? Pues todo. Porque si Jesús resucitó, entonces los enfermos tienen esperanza. Porque pueden enfermar y pueden morir, pero si están en Cristo, ¿qué mejor? Porque van a estar en la presencia del Señor. Porque el dolor no es eterno, el dolor es temporal. Ahora la cuestión, y aquí es donde entra tu labor y mi labor como cristianos, porque hay muchos que están enfermos, y no solamente del coronavirus, sino de muchas otras cosas, cáncer, diabetes, sida, cualquier otra cosa, enfermedades del corazón, de los pulmones, de la cabeza. ¿Y quién se está predicando? La cuestión con esto es que el coronavirus viene a despertarnos a una realidad. La gente se está muriendo. Y hace rato estaba viendo la cifra, 2.300.000 y tantos muertos en el mundo de coronavirus. Pero a comparación de la cantidad de gente que muere al año por SIDA, por cáncer, por diabetes, por enfermedades del corazón, por accidentes automovilísticos, no es nada, ¿sí? Y la cuestión es, la gente está muriendo. Y esto nos tiene que despertar a la realidad. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú para predicar el Evangelio? Porque si de verdad nuestra fe está cimentada y fundamentada en la resurrección de Cristo Jesús, entonces el Evangelio no es una opción a predicar. El Evangelio es, como decía Pablo, una necesidad impuesta. Es algo que tenemos que hacer. No que podemos solamente, que tenemos que hacer. Dice Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero la pregunta es, ¿hay predicación? ¿Estamos predicando? Y no importa cómo lo hagas. En el sentido de, no importa si es por una llamada de teléfono, iba a decir si sales, pero no puedes salir. Iba a decir, o si es por una llamada de teléfono, o por un mensaje, o una videollamada, o un post en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. No importa si es mandándole una carta a alguien, no importa cómo lo hagas, pero hazlo. Y otra cosa, no importa que no seas teólogo, no importa que no hayas estudiado en un seminario, y es una de las cosas que yo les digo a las personas más cercanas, a mis amigos, a los que les doy algún estudio de la Biblia. No necesitas ser un teólogo. Y tal vez la gente puede pensar, es que necesito estudiar, necesito irme a un seminario, y bueno, yo lo hice. Y si es tu llamado, adelante. Pero no necesitas eso para predicar a Cristo. Lo único que necesitas es a Cristo, y si ya lo tienes, Él te va a decir qué es lo que tienes que hablar. Y necesitas la palabra. Y si ya la tienes, entonces tienes todas las armas y las herramientas necesarias para que haya una predicación, sabiendo que como Cristo resucitó, nuestra predicación no es vana. Y que como Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Porque dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, mi predicación no sirve para nada y su fe tampoco sirve para nada. Ahora la pregunta es, ¿tenemos fe? ¿Tenemos fe? Y es que es una realidad, nos estamos enfrentando a tiempos pues que no entendemos, cosas nuevas, cosas que pues nunca habíamos pensado vivir, ¿sí? Hace 10 años o algo así también se vivió una epidemia o una pandemia,
pero fue muy diferente a cómo se está viviendo hoy en día. Y una de las cosas que más influyen para que sea diferente es el mundo tan interconectado en el que estamos viviendo en este momento. Hace 10 años no vivíamos en un mundo tan conectado como ahora. Y el hecho de vivir en un mundo en el que puedo enterarme de lo que está sucediendo con mis amigos en China o en Europa, en África, en América del Sur, en América del Norte, con solamente presionar unos botones, o ya ni siquiera son botones, ya es el touch de mi celular a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de correo electrónico. El hecho de que estemos tan conectados hace que vivamos de una manera diferente, y eso causa que vivamos nuestra fe de una manera diferente. Estar tan conectados y tan llenos de información puede causar dos cosas en nosotros, y eso va a depender de lo que tú permitas y de lo que tú hagas. Puede causar, en primer lugar, que te llenes de miedo, de preocupación, de ansiedad, de temor, de tristeza, porque es una realidad. Están pasando cosas bien feas en el mundo. La gente está muriendo, la gente se está enfermando, no hay suficientes camas de hospitales, la economía está cayendo, muchas personas están quedando sin empleo. Es una realidad, no la podemos negar. Pero también puede causar otra cosa, que es que tú te llenes de fe, de confianza, de seguridad, de ánimo. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo es que si está pasando todo esto, puedo llenarme yo de fe? Y es que aunque tú veas las noticias, aunque tú veas lo que pasa en el mundo, tú decides, y por eso te digo, depende de tu decisión. Tú decides si escuchar eso y permitir que eso se haga, se cree un nido, por así decirlo, en tu mente y en tu corazón, o si eso te lleve a buscar más a Dios. Porque puede ser que el mundo se esté cayendo a pedazos y eso cause en ti la necesidad de decir, necesito dejar de ver eso y voltear a ver a Dios. Si las malas noticias, si la tristeza que se está viviendo en el mundo, si la economía cayéndose, causa que tú voltees a ver a Jesús y lo busques más, entonces eso cumplió el propósito verdadero. Entonces esto es un momento buenísimo para que tú te acerques más a Dios. Y es increíble, es algo que he estado pensando durante estas semanas. Me encanta porque tengo pues obviamente muchos contactos cristianos en las redes sociales, amigos que son misioneros, que son pastores, que son diáconos en sus iglesias, que están sirviendo en las iglesias o en ministerios diferentes. Y es increíble porque de verdad nunca antes había visto tantas personas subiendo videos, devocionales, estudios bíblicos, predicaciones, alabanzas a las redes sociales. De verdad es increíble que tanta cantidad de información, de palabra, de ministración, de aliento está subiendo a las redes sociales. Nunca antes en mis años de cristiano lo había visto. Y eso es increíble y es una ola que debemos de montar, es un momento que debemos de aprovechar, no solamente para nosotros también subir devocionales o palabras, y si es algo que Dios te está llamando a hacer, adelante, hazlo. Pero la cuestión a lo que voy es que ya nos estamos quedando sin excusas para decir es que, ¿qué oigo? ¿O qué leo? ¿O qué escucho? ¿O por dónde empiezo? Que no sé leer la Biblia o me aburre o me duermo. Ya no hay excusa porque hay devocionales, hay lecturas, hay predicaciones, hay tantas y tantas cosas que si de verdad tú dices es que no sé o no puedo, es porque en realidad no quieres. Entonces, hermano, hermana, aprovecha que hay tanta información disponible y obviamente tienes que filtrar. Tienes que saber que viene de Dios y que no, que es de sana doctrina y que no. Pero aprovecha que hay tanta información, que hay tantos devocionales, que hay tantas predicaciones, que las iglesias estamos subiendo los cultos a las redes sociales para tú llenarte de fe, para escuchar la palabra, para meditar en ella y para compartirla también. A lo mejor tú dices, es que yo no sé predicar, es que
yo no sé qué decir, es que yo me trabo, es que se me va la voz, es que me pongo bien nervioso. Ok, está bien, es válido y no todos están llamados o estamos llamados a ser predicadores o a subir videos, pero la cuestión es que hay quienes lo están haciendo, quienes lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo no solamente para los miembros de nuestra iglesia, sino para que llegue a otras personas. Entonces, que la fe que nos da la resurrección de Cristo nos lleve a buscar más a Dios. Ahora, si tú dices, bueno, yo no tengo Facebook o yo no tengo Instagram, pero ¿sabes qué? Si tienes un celular más o menos inteligente, pues entonces puedes descargar la aplicación de la Biblia. Y ahí hay planes de lectura que tienen que ver con los temas que estamos viviendo o de la Biblia en un año. Hermano, lo que te quiero decir y que cuando estábamos juntos, les decía, les repito todo el tiempo y no me canso de hacerlo, es ya no pongas excusas para leer la Biblia. Ya no pongas excusas. ¿Por qué? Porque leer la Biblia te asegura que Dios te va a hablar. Leer la Biblia te asegura que Dios va a abrir su boca y va a decirte lo que necesitas escuchar. No importa en qué situación estés, no importa en qué momento de tu vida, Dios te va a hablar. Así de poderosa es la Biblia, así de poderosa es. No importa si empiezas en Génesis, no importa si empiezas en Apocalipsis, no importa si empiezas en Mateo, o en Proverbios, o en Salmos, o en Corintios, o en Romanos. Ahí Dios te va a hablar. Así de poderosa es la Biblia. Que nuestra fe, que está fundamentada en la resurrección de Jesús de los muertos, nos lleve a buscar a Dios y a compartir de Dios. Que nuestra fe y nuestra predicación no sean vanas, porque no son vanas, porque están fundamentadas en la realidad de Cristo Jesús resucitado de los muertos. Y después dice, y somos hallados testigos falsos o falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, Pablo sigue insistiendo. Jesús sí resucitó, porque si no todo es vano, porque entonces somos mentirosos, porque entonces no sirve de nada lo que estamos haciendo, porque entonces vimos una alucinación o nos volvimos todos locos y vimos a un hombre resucitado cuando en realidad no era un hombre, o no estaba resucitado, o nunca murió, como algunos aseguran, o otros dicen que el que murió en la cruz no era Jesús. Hay tantas y tantas teorías para negar la resurrección, pero no han podido negarla. La resurrección sigue siendo una realidad que fundamenta la vida de cientos y miles y millones. Tu vida y mi vida debe estar fundamentada en ese hecho. Y después dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y la cuestión es lo que yo les decía al principio. Si solamente estamos esperando en nuestra vida, en esta vida, entonces dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que somos los más pobres, los más ilusos, los más perdidos en toda la historia. Si Cristo no resucitó, entonces nada de lo que hacemos, nada de lo que decimos, nada de lo que creemos vale la pena. Y en este momento deberíamos de abandonar todo. Si todo lo que creemos surge del hecho de que Cristo en esa mañana o en esa madrugada se levantó de los muertos, entonces debemos de dejar todo. O sea, si nuestra fe está fundamentada en eso, pero eso no es real, entonces ¿qué hacemos aquí? Pero me encanta lo que dice Pablo. Mas ahora Cristo, en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Yo imagino la increíble alegría, el increíble gozo con el cual Pablo escribía eso.
No podía decírselos a la cara, pero podía escribírselos. Mas ahora Cristo ha resucitado. Y me encanta cómo escribe Pablo, porque primero empieza a decir, si se está predicando que Jesús no resucitó, y entonces nuestra predicación es vana y su fe es vana, y entonces somos los más dignos de conmiseración de los hombres, es decir, no sirve para nada lo que hacemos y somos los más ilusos y nos deben de tener lástima y nos deben de ver hacia abajo y nos deben de escupir casi porque estamos creyendo en fantasías, porque estamos creyendo en cuentos de hadas. Pero Pablo no se queda ahí, dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo sí resucitó, entonces nuestra fe no es vana, entonces nuestra predicación no es vana, entonces lo que hacemos tiene sentido. Y eso es lo más increíble, queridos hermanos, que el mundo piensa que hacer cosas buenas, como donar despensas, o como regalar, hace rato estaba viendo que llegó a México un avión desde China con no sé cuántas mascarillas o cubrebocas y no sé qué otros insumos médicos. Y el mundo cree que ser buenos o hacer cosas buenas, regalar cosas, donar cosas, viene de la bondad del corazón humano. Y la Biblia nos dice que ese pensamiento es totalmente equivocado. Pero la Biblia nos dice que la bondad, el ser buenos, las buenas obras, viene solamente por el hecho de que Jesús resucitó y nos ha dado una moral y nos ha dado un sentido del bien y del mal. Si hay hospitales en el mundo, si hay orfanatos en el mundo, si hay asilos en el mundo, si hay universidades en el mundo, no es por la gran razón o por la gran inteligencia o por la gran sabiduría del hombre. Los primeros hospitales los comenzaron cristianos. Los primeros asilos y orfanatos los comenzaron cristianos. Las primeras universidades las comenzaron cristianos. Si hay todo eso en el mundo, es porque Cristo resucitó. Hasta ese punto llega el impacto de la realidad de la resurrección de Cristo. Si hoy por hoy hay cientos de miles de personas en hospitales siendo intubadas con respiradores, con ventiladores, es porque Cristo resucitó. Y tú puedes decir, pero ¿qué locura es esa? ¿Cómo es que eso tiene que ver? Claro, tiene que ver. Porque como Cristo resucitó, la iglesia se levantó, y como la iglesia se levantó, el mundo se ha levantado. Cristo marcó un parteaguas, no solamente en la historia de antes y después de Cristo, sino marcó un parteaguas en la manera en la que vivimos la vida, en la manera en la que nos vemos unos a otros. ¿Por qué considerar una vida lo suficientemente importante como para darle una cama de hospital? Porque Cristo resucitó y porque hay esperanza. ¿Por qué considerar a una persona lo suficientemente importante como para cuidarlo en su momento de ser anciano? Porque Cristo resucitó y hay esperanza. ¿Por qué cuidar a un huérfano? ¿Por qué cuidar a una viuda? Porque Cristo resucitó y hay esperanza. Y nos ha mandado a amarnos los unos a los otros como Él nos amó, de tal manera que se entregó a sí mismo, que estuvo dispuesto a ser partido, a desangrarse, a humillarse por cada uno de nosotros. Si hoy por hoy podemos amarnos, podemos amar a nuestros padres, a los hijos, podemos casarnos, podemos tener hijos, es, hermanos, porque Cristo resucitó y la esperanza continúa. Y Pablo dice, mas ahora Cristo
ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, el primero de todos nosotros. Ahí está. Cristo es el primero de entre muchos que vamos a resucitar. Y me encanta el versículo 21 porque dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esta pandemia que estamos viviendo, hermanos, es consecuencia del pecado de Adán. No es, como he dicho anteriormente, no es la ira de Dios, como se ha estado manejando en las redes sociales y todo. No es castigo de Dios, es consecuencia del pecado. Y eso es lo que tenemos que ayudar a entender a la gente. Dios no está enojado con nosotros. Dios no quiere verter su ira sobre nosotros. Dios quiere derramar su gracia y su misericordia sobre el mundo entero, que viene gracias a la resurrección de Cristo. Y tenemos que ayudar a entender al mundo. Dios no está enojado contigo. Dios te quiere salvar para resucitarte en el futuro. Dice, si por un hombre entró la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si esta pandemia lo hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento, entonces ahí sí no tendríamos esperanza. O al menos no sabríamos que hay una esperanza. Pero por algo, tú y yo estamos vivos en este momento, en este año, en este mes, en este día, viviendo esta pandemia, porque hay esperanza. Porque Cristo está vivo. Y porque Cristo ha prometido que tú y yo vamos a resucitar. Así es que tu vida, mi vida, si estamos en Cristo, no va a terminar aquí. Y por eso estoy confiado. Y por eso me cuido a mi familia, trato de no salir, hago las cosas con cuidado. ¿Por qué? Porque tengo un propósito de Dios aquí en la tierra. Pero no me preocupo de más. Y ese es el mensaje de todo esto, hermanos. No vivamos en ansiedad. No vivamos en temor. Y tal vez tú puedes decir, yo no tengo miedo. Ok, qué bueno. Increíble. Pero estoy seguro que conoces a más de uno que hoy está viviendo en temor. Y es tu responsabilidad. Escúchalo bien. No es tu opción. No es si quieres. Es tu responsabilidad. Y no lo digo yo. Lo dice Dios en la Biblia. Es tu responsabilidad. Pablo dijo que hemos sido reconciliados con Dios y nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Es tu responsabilidad, lo digo por tercera vez, predicarles a aquellos que están viviendo con miedo, con incertidumbre, con dolor, con tristeza. Es tu responsabilidad, porque Cristo ya te ha dado la esperanza de la resurrección. Dice Pablo que hemos sido resucitados espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida nueva, vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora es tu responsabilidad llevar la vida nueva, vida eterna, vida abundante a aquellos que no la tienen y que están sufriendo. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos. Por la culpa de Adán todos morimos. Pero como decíamos al principio, gracias a Dios morimos. Porque si no, imagina vivir toda una vida con temor a que llegue otra pandemia. Con temor a que te enfermes y no puedas morir.
con temor a que un hijo se muera y tengas que vivir toda la vida con ese sufrimiento. Cuando lo vemos de esa manera, la muerte es el regalo más precioso que tenemos, porque en Cristo nos da la oportunidad de pasar a un nuevo tiempo en el que todo el dolor, toda la tristeza, toda la enfermedad, toda la ansiedad van a quedar ya ni siquiera como un recuerdo. Porque dice la Biblia que nada de eso va a estar en ti, en tu mente, en tu corazón. Nunca te vas a acordar de eso, sino que vas a vivir en plena y completa y total felicidad, plenitud, gozo, armonía, paz, amor. ¿Qué mejor que eso? Y eso solamente está asegurado por la resurrección de Cristo. No hay otra. Y dice, pero cada uno en su debido orden, obviamente. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. O sea, primero resucita Cristo y después nos deja un tiempo de gracia para creer, para predicar, para ser consolados. Y después viene la resurrección. Viene el regreso glorioso de Cristo. Y los que estén muertos van a ser resucitados. Los que estén vivos van a ver a Cristo. Y en ese momento todo va a ser nuevo. Y me encanta. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y eso es lo increíble, que estando en Cristo sabemos que nada de lo que pasa aquí en la tierra es eterno, sino que es temporal. Dice que va a suprimir, o sea, va a eliminar todo dominio, toda autoridad y potencia. Obviamente se está refiriendo a los enemigos de Dios. Toda enfermedad, todo dolor, toda tristeza, todo pecado, toda humillación, todo lo malo que ha sufrido el mundo va a ser suprimido, va a ser eliminado por Cristo. Y ahora lo que va a suceder es que vamos a vivir en el reinado, en el gobierno eterno de Dios, que en un sentido ya está establecido, pero Dios está permitiendo que suceda todo esto hasta el momento en que decida terminar con todo esto, tomar a su iglesia y crear un nuevo tiempo. Un tiempo parecido al tiempo de inicio, pero ahora sin el peligro de volver a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque la redención de Cristo ya fue consumada, porque Cristo ya resucitó. Y eso es lo increíble, porque una vez me preguntaba una persona, ¿qué nos asegura que cuando estemos en el cielo nuevo y en la tierra nueva de la que habla Apocalipsis, qué nos asegura que no vamos a volver a caer en todo eso de Adán y Eva? Y mi respuesta fue, la única diferencia en ese momento va a ser el hecho de que Cristo ya murió y resucitó. Y eso nos va a impedir caer de nuevo. No estamos viviendo en un tiempo cíclico, vamos en un tiempo lineal, apuntando hacia el momento en que Cristo regrese, venga por su iglesia, nos tome, crea un nuevo cielo, una nueva tierra, y podamos disfrutar de la redención, del hecho de ser suyos, sin pecado, sin dolor, sin muerte, sin peligro, para siempre. Y dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y me encanta el versículo 26.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Qué increíble es que dice el postrer enemigo, o sea, el último enemigo. Es muy simbólico esto, muy importante que lo entendamos. Que la muerte es nuestro enemigo, claro que sí. Lo vemos también como un regalo, pero es un enemigo, porque atenta contra nuestra vida. Pero la muerte va a llegar un momento en el que va a ser destruida. Y tal vez en este momento no podemos comprender al 100% cómo es eso, porque vivimos en un mundo rodeado de muerte, y más en estos días. No sales de tu casa porque no te quieres enfermar y no quieres morir. Es la cuestión, que vivimos en un mundo donde es latente la realidad de la muerte. Pero eso va a llegar a un punto en el que eso termine, en el que ya no sea más así. Y hacia ese momento está puesta nuestra mirada, nuestra esperanza. El punto de la historia en el que digamos ¿qué es la muerte? Ya no entiendo ese concepto. Ya no existe. Y me encanta, y quiero terminar con esto. Dice el versículo 55 de este mismo capítulo de 1 Corintios 15. Desde el 54 dice, y cuando esto corruptible, está hablando del cuerpo, de la vida humana en esta tierra, cuando esto corruptible, o sea, esto que está pues sujeto a corrupción, a dolor, a enfermedad, a todo eso, se haya vestido de incorrupción, o sea, Dios nos haya quitado todo esto y nos dé un cuerpo nuevo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, esto que está pues sujeto a la muerte, Dios nos quite eso y nos dé inmortalidad, o sea, que nunca podamos morir. Entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, o sea, va a ser eliminada. Y termina este capítulo Pablo de una manera maravillosa, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya no existe, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, lo que está constantemente ahí punzando, cortando, picando, lastimando en nuestra vida es el pecado que nos lleva a la muerte. Dice, y el poder del pecado, la ley, aquello que nos sujeta y nos hace ver nuestra imperfección, nuestra debilidad. Pero va a haber un momento en que eso ya no exista, ya no sea parte de nuestra realidad. Y dice el versículo 57 y 58, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ve estas palabras, nos da la victoria, no nos va a dar la victoria. Tú y yo y todos los que creemos en Cristo Jesús ya somos victoriosos, ya tenemos la victoria. Y por eso dice el versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Qué mejor palabra para este tiempo. Sigamos firmes y constantes. Que el hecho de que no vayamos a la iglesia los domingos o que no vayamos a un estudio bíblico entre semana, no haga que nos separemos de Jesús, sino que haga que nos unamos, nos acerquemos más a Jesús, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué no es en vano? ¿Por qué lo que hacemos para Dios no es en vano? ¿Por qué nuestra fe no es vana? ¿Por qué nuestra predicación no es vana? Tal vez ya sabes la respuesta. Porque Jesús resucitó. Porque Jesús está vivo y vive hoy en tu corazón y en mi corazón y vive
para siempre y siempre, y por los siglos de los siglos, y nos ha dado vida junto con Él. Y tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales, y nuestra vida de paso en esta tierra es una preparación para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, ya sea que muramos y despertemos en su presencia, o vivamos y lo veamos descender y venir con toda gloria, lo reconozcamos y le conozcamos, y sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro amigo, todo en nosotros. Tu vida y mi vida tiene sentido, tiene razón, y podemos tener motivación porque Jesús resucitó y nos ha dado vida con Él para gloria de Dios Padre. Que esta pandemia, que este tiempo de prueba nos acerque a Jesús y fortalezca nuestra fe, gracias al hecho de que se levantó de los muertos y nos levantó a nosotros también. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado en tu palabra, Señor, que nos consuela, que nos anima, que nos reta, que nos lleva, Señor, a comprender que tú estás vivo, que te has levantado de los muertos y que reinas por los siglos de los siglos, y que estamos esperando junto con toda la creación el regreso de Cristo Jesús para llevarnos a su gloria y para darnos una nueva realidad. Pero mientras estamos en nuestra realidad, Señor, en esta realidad terrenal, ayúdanos, Padre, a ser más como Jesús y a poder confiar más en ti y a estar firmes y constantes, como decía el apóstol Pablo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Te pido por aquellos que necesitan reconciliarse contigo, que lo puedan hacer en este momento, que puedan reconocer su necesidad de ti y que puedan reconocer su posición delante de ti, Señor, y puedan acercarse a ti y reconocer que tú estás cerca de ellos, que los amas, que los perdonas, que los llenas de gracia, de misericordia y de amor, Dios. Gracias, amado Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues qué bendición. Quiero agradecerles a todos porque esta semana hicimos un llamado para bendecir a otros que están en necesidad, amigos o hermanos de otros lugares, en especial de Totolapan, que hemos estado comenzando una misión allá y bueno, ya tenemos algunos meses, y también a la misión que estamos comenzando en Villa Nicolás Zapata, y algunas otras personas aún de nuestra iglesia. Y bueno, respondieron a ese llamado, se han podido juntar, se ha podido juntar el dinero para varias despensas. Estamos calculando aproximadamente un poco más de 30 despensas y bueno, seguimos juntando, la necesidad no acaba. Entonces, si quieres donar, si quieres ofrendar para despensa, lo que estamos haciendo es que pudimos conseguir una buena oportunidad de que Diconsa, que es lo que surte alimentos de parte del gobierno, nos vendiera un paquete de despensa a buen precio, 185 pesos cada despensa. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos ofrendando el dinero para una despensa, media despensa, un cuarto de despensa, lo que sea, 2 despensas, 10 despensas, 100 despensas, lo que el Señor ponga en tu corazón dar, lo estamos haciendo. Hazlo llegar a la cuenta de la iglesia y haznoslo saber. Dinos, estoy mandando para media despensa, estoy mandando 10 pesos, estoy mandando para 5 despensas, para lo que sea. Y nosotros lo vamos a hacer llegar, vamos a comprar las despensas. Ya se compraron algunas, llegan, si no más recuerdo, mañana lunes a la iglesia. También la iglesia está sirviendo como un centro de acopio, porque es una iniciativa que estamos participando como iglesia con un grupo de personas de Lomas de Cocoyoc, del fraccionamiento. Entonces nos estamos uniendo
para bendecir y también para predicar el Evangelio. Así es que gracias. También hicimos un llamado para seguir ofrendando y hacemos todavía un llamado para seguir ofrendando y diezmando. La obra del Señor no se detiene. Tal vez en momentos es un poco más difícil verla porque estamos cada uno en nuestras casas y bueno, pero la obra de Dios sigue y pues seguimos trabajando para hacer llegar los videos, los devocionales y bueno, vamos a seguir haciendo más cosas para su gloria y para edificación de su iglesia. Entonces sigamos ofrendando, diezmando y pues dejando que el Señor tome el control de nuestras vidas, en nuestras finanzas y de todo lo que somos y lo que tenemos. Así es que gracias. Bueno, ya la cuarentena se extendió hasta el 30 de mayo, muy probablemente en nuestro estado. Entonces, pues no vamos a reunirnos por un tiempo, pero Dios es fiel y vamos a adecuarnos a esta nueva realidad temporal y a lo que venga después. Así es que gracias a Dios por sus vidas. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo y pues también a recibir la bendición. Señor, gracias Padre por tu amor, gracias por este tiempo que te hemos podido adorar y bendecir, Señor, y recibir de ti tu palabra y tu instrucción, Señor. Y te pido, Dios, que tú nos des tu bendición, que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de ellos puedan ser de bendición para otros, Señor, que como bendecías a tu pueblo Israel, que tú pues puedas voltear tu rostro hacia cada uno de nosotros, Señor, que nos des tu gracia, tu amor, tu bondad, tu favor, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, que nos llenes de paz que sobrepasa de todo entendimiento, Señor, que la gracia de Jesús, la sabiduría de tu Espíritu, el amor tuyo, Padre, pueda reinar en nuestros corazones y que aunque andemos por un valle de sombra de muerte, nos llenes de amor que eche fuera el temor, Dios. Gracias, Padre, bendícenos estando en nuestros hogares, aquellos que salen o que tienen que salir, bendícelos, que ninguna oveja de este rebaño se enferme, que ninguna oveja de este rebaño sufra, Señor, sino que podamos ver tu bondad y podamos ver tu amor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.